De todos es conocida la proscripción, la prohibición de intereses que los juristas escolásticos tenían en los préstamos de dinero. ¿Por qué prohibían los intereses? ¿Por qué no permitían remunerar el capital que se prestaba? ¿Era jurídicamente sostenible esta pretensión suya? ¿Y moralmente? Bien, pues vamos a esta cuestión en el presente vídeo. Os invitamos a venir. Con carácter previo a abordar la cuestión de este vídeo, debemos fijar dos conceptos fundamentales, uno de cultura general y otro de técnica jurídica. El de cultura general es saber qué es la escolástica. La escolástica es un movimiento que tuvo lugar en el seno de la Iglesia Católica, a través del cual se trataba de casar fe y razón. ¿Son nuestros dogmas de fe razonables? ¿Se pueden casar con la razón? Pero en el curso de estas amplias deliberaciones también se trataron cuestiones humanas, además de las divinas, algunas de las cuales son, por ejemplo, el contrato de préstamo, que vemos tanto en Santo Tomás de Aquino como en Francisco de Vitoria tratados de forma razonable y extensa. A estos nos vamos a dedicar. En segundo lugar, la cuestión técnica es saber que existen dos tipos de cosas a efectos de préstamo: fungibles y no fungibles. ¿Cuáles son las cosas fungibles? Que se pueden prestar y son fungibles. Por ejemplo, manzanas, vino, dinero. Algo que al prestarse y al usarse se va a consumir. En segundo lugar, tenemos las no fungibles, es decir, aquellas cosas que prestadas no se consumen y se pueden devolver en su integridad. Por tanto, los préstamos de cosas no fungibles son denominados comodatos. Los comodatos normalmente no son remunerados, es decir, yo te presto mi coche y no te pido nada en contraprestación. Están en el artículo 1740 del Código Civil Español, el 2497 del Código Federal Mexicano y en el 1533 del Código Civil Argentino. Cuando yo quiero obtener un precio por esa cosa que presto, esta cosa no fungible, un coche, una casa, una moto, no puedo ir a la figura del préstamo, por tanto. ¿A cuál voy? A la del alquiler. Arriendo la cosa a través del contrato de alquiler. Y entonces sí, puedo pedir una tasa mensual, una renta mensual, por los meses de alquiler de esa casa, de ese coche, etcétera, etcétera. Por otro lado tenemos los préstamos de cosas fungibles, llamados por otro nombre el mutuo, el contrato de mutuo. Están en el artículo 1740 del Código Civil Español, el 1523 del Código Civil Argentino y el artículo 2384 del Código Federal Mexicano. Normalmente no son remunerados, salvo en el Código Civil argentino, por la elevada tasa de inflación que el país padece a cada paso. La singularidad de estos préstamos es que no solo te transfiero el uso, como en los préstamos de, por ejemplo, de cosas no fungibles, un coche, sino que te transfiero también la propiedad del bien. Es decir, no puedo darte en préstamo unas manzanas para que me las devuelvas, esas mismas manzanas, porque con su uso se consumen. Al consumirse, me tienes que dar un tantum, es decir, unas manzanas de similar especie, peso, etcétera, pero no las mismas, porque las mismas ya las has consumido. Lo mismo pasa con el vino, por ejemplo, o con dinero, es decir, no te puedo pedir los mismos billetes que te presté, sino unos similares en cantidad, por supuesto. Entonces, esta particularidad hace que cuando yo pido la remuneración por estos préstamos, no pueda recurrir como antes al alquiler. Es decir, no puedo alquilar unas manzanas, porque estoy transfiriendo ya la propiedad. Es decir, no tendría sentido alquilar y transferir la propiedad a un tiempo.
Porque si yo te transfiero la propiedad, no la mantengo yo. Y por tanto, no te lo puedo alquilar. ¿Cómo se recurre, por tanto, o cómo recurre el ordenamiento, por tanto, a la remuneración? Pues haciendo que estos préstamos sean remunerados, es decir, permitiendo el interés, por ejemplo, en los contratos de préstamo, o que se recuperen en lugar de 5 manzanas que te he prestado, 6, que se dé más de lo que inicialmente se entregó. Una vez que hemos enmarcado estos préstamos de dinero, estos préstamos de cosas fungibles en su contexto, vamos a ver por qué los juristas escolásticos proscribían, prohibían, se oponían al cobro de intereses, es decir, de una remuneración. Las posturas se pueden sintetizar más o menos en tres, ¿no? Las principales. El primer argumento sería que ya que yo tengo que ceder el derecho real pleno o propiedad, el dominio sobre la cosa, al prestatario, a la persona que recibe el préstamo, porque éste va a consumir esas manzanas, esa cosa fungible, ese dinero, y no me va a poder dar la misma cosa, luego no puedo pedirle que además me pague por el uso de esas cosas. Es decir, si yo doy 5 manzanas, en lógica, estoy dándole la propiedad, él me tendría que devolver 5 manzanas, que sería lo equivalente, porque yo cuando compro y vendo tengo que transmitir lo equivalente. Presto 5 manzanas, me devuelven 5 manzanas. El argumento es que no, es que yo estoy cobrando por el uso de esas manzanas. Es decir, porque va a usar las manzanas, porque va a disponer de las manzanas, le cobro una manzana más. En lugar de darme las 5 que le di, me tiene que dar 6. O en lugar de darme los 1.000 euros que le di, me tiene que dar 1.100 euros. Para ellos, para los escolásticos, y efectivamente, es decir, lo que sucede es que estoy cobrando 2 veces por la misma cosa. Primero por la propiedad que entrego y luego por el uso. Pero eso no es posible jurídicamente, porque la propiedad implica el uso. Yo cuando doy una cosa para que se tenga en propiedad, a la vez estoy cediendo el uso. El propietario usa de las cosas. Y por tanto, no se puede cobrar por el uso, además de por la propiedad, porque se ha dado en pleno dominio el objeto fungible, el dinero, etc. De ahí viene el término usura. Usura es cobrar por el uso, lo que no está permitido en estrictos términos jurídicos. En segundo lugar, se arguye que una vez entrego la propiedad, es decir, de esa cosa fungible, no puedo cobrar un rendimiento. Es decir, no es lo mismo que yo cuando doy un coche y están usando ese coche, me puede dar una renta, me puede dar un alquiler, porque el coche sigue estando en mi propiedad. Cuando yo doy una manzana, porque esa manzana me la han pedido prestada, al transmitir el dominio, toda la propiedad ya no está en mi propiedad. Ya no puedo pedir ningún tipo de alquiler, es decir, o recibir réditos o rentas por esa cosa fungible que he entregado, porque ya no está en mi haber, ya no está entre las cosas que yo tengo en pleno dominio. Y por último, la última de las argumentaciones es porque hay injusticia, es decir, es injusto que yo dando 5 manzanas tenga que recibir 6. No hay equivalencia, ¿no? Y todos los contratos están basados en una equivalencia. Digamos que esos 3 argumentos serían aquellos que tratan de proscribir, conforme a los juristas escolásticos, la percepción de intereses. Usted no puede cobrar intereses cuando da en préstamo dinero o algo fungible. Sin embargo, Victoria dice que en toda transacción tenemos la posibilidad siempre de mantenernos indemnes, sin daño. Es decir, no ser damnificados por la operación. ¿Qué sucede con estos préstamos? Yo cuando no tengo ese dinero, no puedo disponer de él, puedo estar empleándolo en otra cosa que me produzca rendimiento. Podría haber un lucro cesante que no recibo porque he entregado el dinero. O un daño emergente, porque a lo mejor yo ese dinero lo necesito para pagar una deuda que no puedo pagar y por tanto tengo que recurrir a otro préstamo de otra persona. Por tanto, tanto el lucro cesante como el daño emergente justifican el cobro de una cantidad por la entrega de ese dinero. Por otro lado tenemos el IPC, que actualmente en el 2022 está disparado. Es decir, como cada vez con el dinero que doy, por ejemplo, doy 1.000 euros, al año siguiente, si hay inflación,
no puedo comprar lo que compraría con 1.000 euros. Imaginémonos que con 1.000 euros el año pasado podía comprar un coche y este año cuesta 1.100. Mi dinero va perdiendo capacidad de compra y por tanto estoy perdiendo capacidad adquisitiva. Y la devolución debe comportar tanto lo que di inicialmente y ese plus que me permite que ese dinero tenga la misma capacidad de poder adquisitivo que antes. Eso también justificaría el cobro de una cantidad extra. Por otro lado, la labor de mediación de las entidades bancarias, comunicando y conectando al sector excedentario en recursos con el deficitario de ellos, tiene un trabajo, tiene unas sucursales, tiene unos recursos empleados en esa tarea, que es compleja hoy en día, y que por tanto merecen también una remuneración. Por lo tanto, yo diría, no sé si Vitoria estaría de acuerdo conmigo, que está permitido el cobro de intereses hoy en día, siempre y cuando no trasciendan unos umbrales. Es decir, siempre y cuando, por ejemplo, no suceda como con las tarjetas revolving, que son intereses desmedidos, anatocismo, intereses sobre intereses, o por ejemplo, lo que ha dicho el Tribunal de Justicia Europeo, que los intereses de demora no pueden trascender el 2%, en un 2% a los intereses remuneratorios ordinarios. Es decir, los intereses deben estar establecidos de una forma justa y no ser excesivos, abusivos, porque entonces no serían justos. ¿Qué significa la escolástica con estos, digamos, postulados? Sobre todo los que tocan a la justicia. Quiere expresar lo que la ética aristotélico-tomista dice, y es decir, que nosotros somos criaturas llamadas al esfuerzo, y que en la medida en que renunciemos a esforzarnos y recibamos el dinero de forma pacífica, sin esfuerzo alguno, y veamos cómo se aumenta sin esfuerzo alguno, el hombre se letarga. Según esta ética, deja de poner en ejecución los dinamismos que tienen en sí mismo. Y al no ponerlos en ejecución, cada vez va menguando, va incapacitando sus potencias propias. Es decir, no pasa de esa potencia al acto, que es lo que Aristóteles dice, sino que al no usar de su esfuerzo, su inteligencia, sus habilidades para lograr ese dinero, esa compensación, al final pues no logra realizarse, desarrollarse en la medida adecuada. Y por tanto, el comportamiento que no es ético perjudica a la persona misma que lo está ejerciendo. A lo mejor no en términos económicos, porque yo gano mucho dinero, pero sí en términos personales, morales, que son los más importantes. Es decir, cada vez tengo menos capacidad de esfuerzo, menos creatividad, menos inteligencia, en el sentido en el que el agua estancada, aquello que yo no uso, se pudre en mí. Por tanto, vemos que las consideraciones escolásticas iban al fondo de la cuestión, es decir, tenían en cuenta los conceptos fundantes del hombre. Y en el tema de los préstamos, sus argumentos jurídicamente eran intachables, impecables. Espero que este vídeo os haya servido, os haya sido de interés y muchas gracias por vuestra atención.